Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Ex Estudiantes Juventud, en el cual estaremos invitando a diferentes ex estudiantes de los colegios de bachilleres, sin importar cuál es el plantel. Aquí ya no hay distinciones. El día de hoy tengo un invitado muy especial que también considero un gran amigo, y pues tuve la fortuna de estudiar con él, aunque sea nada más un año, justo en el colegio de bachilleres plantel 26, el Covach 26. Y pues bueno, demos la bienvenida a Horacio Sánchez Solaegui, alias Chicay. ¿Cómo estás, mi buen amigo? Contento de estar aquí, muy contento de que ya al fin está empezando este proyecto. Es correcto. Oye, Chicay, a ver, ¿por qué Chicay? Bueno, pues el nombre de Chicay tiene ya bastante historia, lo tengo desde que estaba yo en la primaria, principalmente porque estuve yo en los Scouts. Fui parte del movimiento Scout pues toda mi juventud, hasta más o menos como los 20 años. Y está muy interesante porque en el movimiento Scout hay una rama que es de los 6 a los 10 años, que son los niños, ¿no? Entonces, bueno, cabe mencionar, para esto voy a hacer como un comercial de los Scouts, que el fundador de los Scouts era inglés. Entonces él empezó primero con chavos de 15 años para arriba, pero luego empezó a ver que sus hermanos menores se interesaban en las actividades que hacían, ¿no? Porque eran muchas cosas al aire libre, juegos, actividades muy, muy sanas. Y los hermanos chicos pues querían entrarle, ¿no? Pero él decía, está bien, éntrenle, pero los niños tienen que seguir siendo niños y tienen que seguir viviendo en una fantasía y en juegos. Y él era muy amigo de Rudyard Kipling, que es el autor del libro de la selva. La película que todos conocemos de Balú, Mowgli, Shere Khan. El libro en donde se inspiró la película, que es un gran libro, yo lo recomiendo a todo el mundo, es una joya de la literatura, de hecho es mi libro favorito. Y en el libro, pues bueno, ahí los mismos personajes, pero todavía pues mucho más expandido el universo, por así decirlo, de la selva. Entonces, el fundador de los Scouts, Baden-Powell, le pidió a Rudyard Kipling que si podía usar su libro como marco simbólico para que los chavitos pudieran tener las actividades mientras se imaginaban que estaban viviendo dentro de la selva con todos estos personajes. Entonces, la dinámica es que cuando tú estás en esa rama, te observan y como en la película de Tierra de Osos de Disney, en vez de darte tu tótem, te daban tu nombre de selva por ver cómo te desenvolvías con los demás niños y veías, más bien los adultos tenían que ver con qué personaje del libro de la selva podías quedar. A mí me terminaron poniendo Chicay, que era un ratón de la selva del Sony, que la descripción es un ratón muy amigo con todos en la selva, pero que de repente es un poco travieso. Y la cuestión es que yo, pues así me decían en los Scouts, pero yo llevaba amigos de la primaria de repente a los Scouts, y ellos llegaban diciéndome Horacio, pero ya en las actividades y en el cotorreo, pues veían que todo el mundo era para todos lados Chicay, me terminaban diciendo Chicay, y regresábamos el lunes a la primaria, y me empezaban a decir Chicay, y todo el mundo me empezaba a decir Chicay ya en la primaria. Así se tradujo hasta, pues bueno, la universidad tenía yo maestros que me decían Chicay, y ahora, pues que ya soy ya un señor, y ya trabajo y todo, pues gente, colaboradores, clientes que tengo, y los videos de Chicay, ¿qué onda con los trabajos de Chicay? Háblenle a Chicay. Entonces ahorita pues en todas mis redes sociales estoy como Chicay, porque si me pongo mi nombre de veras, la gente va a decir, ¿y ese güey quién es, no? ¿Horacio qué? Sí, ese apodo la verdad muy representativo, y la gente te conoce con ese apodo. Y les decía al principio del podcast que tristemente solamente pudimos coincidir durante un año de la prepa, en el cual recuerdo que Horacio llegó en el 5º semestre de la preparatoria, y pues nosotros estábamos en nuestro ambiente, por así decirlo, y veía a Horacio un poco tímido en la puerta del salón. ¿Cómo fue tu primer día en el Covach? Sí, no, hombre, pues imagínate que hubiéramos estado más tiempo ahí. Yo realmente mi primer día fue el segundo día de ustedes. Okay. Porque yo también ahí viene otro preámbulo muy cañón. Dale. Que yo
Mi vida académica a partir de la secundaria fue como un poco complicada. Porque, bueno, toda mi primaria la pasé, bueno, la mayoría de la primaria la pasé en una sola escuela. Después, primero y secundaria me la aviento en el Salesiano. No logro hacer como un buen trabajo ahí, me entró como una etapa de echar mucha hueva, de no hacer las tareas así, me termino yendo a muchos extraordinarios. Y entonces decidimos mi papá y yo cambiarme de escuela a una escuela que estaba en el centro, en donde conocí al buen Landín, que ojalá y un día venga también aquí de invitado. Es invitado, Landín. Pero en esa escuela pasa un episodio muy trágico, en un viaje escolar, donde se pierde la vida de uno de los estudiantes. Estuvo muy cañón y eso sí amerita un podcast aparte. Pero la cuestión es que yo ahí, al ver esto, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que esta escuela va a valer gorro, o sea, van a meter demanda, los maestros que están se van a salir, bla, 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 entonces mejor vamos a buscar otra. Sí. Resulta que todavía la escuela duró muchos años más, o sea, estuvo muy raro. Pero eso yo ya no sé cómo lo manejaron. La cuestión es que me cambio a una tercera escuela ya en tercero de secundaria. Y ahí mi papá y yo vemos que es una escuela bien, nos quedaba cerca de la casa, yo podía regresarme caminando a la casa sin problemas. Y los maestros tenían muy buen nivel, al menos el de matemáticas, que era un perro del mal, se las sabía todas. Tenía su libro de Baldor, y el que todo el mundo nos traumó. Y era un vato que no, o sea, todas se las sabía de todas. Y además era bien alburero el güey, entonces estaba muy cagado. Y la maestra de física y química también traía un nivelazo. Entonces mi papá y yo dijimos, no, pues aquí mero, o sea, aquí ya mero aviéntate la prepa, ¿no? El problema es que quién sabe por qué en algún momento la escuela decide como bajar de un nivel muy cañón. O sea, cosas de la vida, ¿no? Se sale la maestra de física y química, el maestro de matemáticas se queda, pero hacen un cambio raro ahí de administración y la escuela se va para abajo. Entonces yo aguanto ahí 2 años, pero yo veía, porque yo en ese momento era pues aquellos 2000 y tantos, yo creo que era 2006. O hasta antes, ¿eh? Pero resulta que yo ahí me doy cuenta que, no sé si era como 2006, yo tenía amigos por los scouts que estaban justamente en Covach 28. Y no sé ahorita cómo pero en ese rato me acuerdo que el Covach 28 tenía la fama de ser como muy, pues muy demandante. Okay. Y en cuanto a las tareas y cosas así. Yo no sabía eso. Entonces, cuando yo platicaba con mis amigos por el Messenger, estábamos hablando de las épocas del Microsoft Messenger o el Windows Messenger, no me acuerdo cómo se llamaba, pero todo el mundo siempre estaba haciendo tarea y yo no. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Voy a acabar muy inútil. O sea, voy a acabar sin tener realmente como la noción de qué es ser un estudiante, porque aquí la verdad es que nos lo estamos pasando muy barra. Y entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo siempre fui muy teto y cabe mencionar eso. Yo preocupado por eso le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos de ver la oportunidad, de la posibilidad de cambiarme a un Covach, porque esa escuela donde yo estaba dentro del sistema de colegio de bachilleres. Entonces, pues mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues si tú lo dices, pues adelante. Y mi papá vio todo lo del cambio y máximo respeto, porque estaba muy cardíaca la cosa, porque ya el primer día de clases de ese semestre yo no tenía escuela todavía. Estaba mi papá todavía formado ahí y estuvo todo el día. Me acuerdo que hubo un momento en el que me habló y me dijo, oye, brother, no seas gacho, vente y fórmate tú, todavía no me atienden, pero para que yo me pueda ir a comer a la casa, ¿no? Y le dije, claro, sí. Fui y me acuerdo que yo veía al mar de gente y todos con el uniforme y así. Yo venía de una escuela muy chica, realmente nunca, más que en el Salesiano, no había estado en un colegio con tanta gente, ¿no? Entonces, pues era un poco intimidante. Al final, pues sí, se logró. Me dijo mi papá, ¿sabes qué? Pues ya se pudo, pero fue un cambio importante porque nunca había estado yo en el turno vespertino. Entonces, en esa ocasión ya fue que me dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco no tenía idea de muchas cosas en las anteriores escuelas que habían dado, no teníamos lo de los bloques y cosas así. Ahí incluso me acuerdo perfecto que cuando llegué, todavía me dio tiempo de comprar el uniforme y todo, que de hecho fue el mismo día porque pues como éramos en la tarde, yo fui en la mañana por mi uniforme y todo, y ya llegué yo bien uniformadito, peinadito y todo, y me acuerdo perfecto que estaban tú y Toño Herrera,
que un saludazo. Saludo, también invitado al buen Toño Herrera. Invitadísimo. Y Ese yo también era bueno para un trompo. le Por gustaba ahí, le gustaban los trompos, pero ahí lo platicamos con él. Órale. Saludos, todo con buena intención, mi buen Sobre Toño. todo porque yo no conozco esa faceta del buen Sí, Toño, ¿eh? Sí, el buen Toño. Pero bueno, llegaste al primer día, estábamos el buen Toño y yo. Estaban los dos y me acuerdo que yo llegué a preguntarles porque a mí mi papá me había dicho, pues, mira, me preguntaron que qué bloque te metía. Me dieron varias opciones, que eran, que salud, Arte, ingeniería y dibujo, creo. sí, y me dice, pues yo te vi más cara de artista, entonces te metí al de arte. Mi papá genuinamente creyendo que íbamos, no sé si se imaginó que íbamos a estar pintando. Haciendo obras de teatro. Haciendo obras de teatro, declamando poesía. Y sin saber que realmente me metió al bloque más desmadroso de todo el Cobach. Digamos más tranquilo. Bueno, sí. Y entonces pues yo les pregunté qué onda, que dónde era el bloque de arte. Y me dijeron, es aquí, pero primero es la capacitación. Y me dijeron, ¿en qué capacitación estás? Y yo no sabía que mi capacitación en mi colegio anterior había sido contabilidad. Okay. Yo la llevaba como una clase normal, no me habían dicho nunca, esta es la capacitación. Sí. Era como una escuela tan chica, era lo único, era lo que había, ¿no? Entonces yo dije, no, la verdad que no tengo idea de cuál sea mi capacitación. Y tengo a la fecha así tatuado en el cerebro el recuerdo de Toño diciéndote, pues vamos a jalarlo al laboratorista, ¿no? Y entonces ya me metí con ustedes al laboratorio. No sé ahí cómo estuvo la onda, pero yo terminé sí estando legalmente como laboratorista químico, teniendo mis calificaciones de laboratorista químico y terminando el Cobach en el bloque de arte y en la capacitación de laboratorista. Sí, porque cabe mencionar, ahí abrimos un paréntesis, en el cual en el primer semestre lo primero que eliges es tu paraescolar, que la paraescolar puede ser deportiva o cultural. Pues en deporte están todos, fútbol, béisbol, animación, etcétera, y cultural pues hay danza, teatro, etcétera. En tercer semestre eliges tu capacitación, que tu capacitación, según yo, es turismo, laboratorista químico, no recuerdo si ventas, e informática, algo así, eran esas 4. Y en quinto semestre eliges tu bloque, que es ahí donde mencionábamos que pues ya eliges ya sea ingeniería, arte, etcétera. A Chicay, en su primer día, a lo que estoy viendo es que te tocó elegir las 3 Sí. para que puedas entrar. Sí. Ahorita entramos en la parte de la paraescolar y de la capacitación, pero cuando te dicen lo de arte y ves a tu grupo, ¿qué dijiste? No, la verdad es que yo, pues bueno, la primera impresión que tuve fue por la capacitación, que casi todo el grupito de amigos que terminamos estando como más unidos durante todo ese año, estamos en la misma capacitación, Sí. o sea, todos estamos en laboratorio. Sí. Entonces, de ahí pues fue fácil pasarte de capacitación al bloque de arte y elegir el asiento y todo, y a mí sí la verdad es que me sentí muy cobijado porque me llevaron así de la manita y siéntate aquí y todo. Venga. Sí, y fue realmente pues los amigos que tuve durante todo el año en el Cobach y con los que pues a la fecha muchos de ellos siguen siendo grandes amigos, pues por algo estamos tú y yo. Estamos aquí. De hecho, el laboratorista químico sí era un lugar muy peculiar porque pues llevábamos la bata, pero también nos ponían en nuestras manos materiales que no sé si sean adecuados para niños de 16, 17 años, porque había cosas peligrosas y Muchas. Sí, y sí, al sí. final de cuentas hacíamos proyectos también, que llegamos a hacer un proyecto de un dulce, me parece, un dulce Legendario. Sí. lo hicimos natural. Sabía horrible, pero al Horrible. final de cuentas salió el proyecto, que al final de cuentas metimos un balazo en el pie con eso, ¿no? Sí, la verdad es que esa vez, como, pues creo que fue como la doble jugada de la maestra que máximo respeto. Yo la Saludos. recuerdo muy estricta, esa maestra. La recuerdo que era de las maestras que te cuadrabas, Sí. que sí te portabas bien en su clase. Porque llegamos a tener otros maestros que igual mucho respeto a ellos, pero que la verdad era vacilón. Sin decir marcas. Sin decir marcas ni nada, pero que sí no había ningún problema en su clase y no tampoco había tanta disciplina y la gente hacía lo que quería, ¿no? Pero en laboratorio sí, yo la recuerdo muy estricta esa maestra y ese proyecto recuerdo que era algo como importante, me acuerdo que hasta lo presentamos como en una especie de feria Sí. y ahí se dividió justo como en 2 equipos el salón.
los desmadrosos que quisimos hacer un dulce y los que estaban en salud, que eran mucho más sensatos y mucho más maduros al parecer que nosotros, que ellos no recuerdo qué hicieron. Era una tipo mermelada o algo así. ¿En serio? Sí. Ok. No, pues sí, ellos la tuvieron mucho más fácil entonces que nosotros. No, es porque... que hicieron las cosas fáciles. Sí. Y entonces nosotros batallamos muchísimo porque teníamos que estar quemando azúcar, literal. Sí. Y era un proceso muy complicado porque si el azúcar se nos llegaba, teníamos que derretir el azúcar. Sí. Y luego lo teníamos que de alguna manera envasar, pero el azúcar al solidificarse de nuevo, pues no había manera de quitarlo del envase donde lo habíamos calentado. Sí. Entonces terminamos, no me acuerdo cómo estuvo, pero terminamos rompiendo varias cosas. El equipo del dulce terminamos rompiendo varias cosas. O sea, rompiste varias cosas. Yo no. Yo lo digo porque me pongo la camiseta del equipo, o sea, lo rompimos. Me incluye, pero al final yo terminé siendo el responsable de ir a comprar las cosas que teníamos que poner para pues reemplazar las cosas que se rompieron durante ese proceso, ¿no? Ok, y bueno, entonces tú repusiste las cosas, pero esta parte de el ambiente que había dentro del laboratorista químico no era tampoco una cárcel, no era así como de no se pueden mover, también había momentos de diversión, por así decirlo. Mucho. Pero también recuerdo que entre los diferentes equipos que teníamos, que pues sí, tuvimos que reponer varios, también había una regadera muy antigua, antiquísima. De esas de presión. De presión. Que de hecho le jalabas y se tardaba segundos para que funcionara. Sí funcionaba, pero funcionaba a medias. Pero bueno, entonces esa era la parte de la capacitación. Logramos el proyecto, lo pasamos. Aquí estamos con nuestro título de preparatorianos. Y la parte de la paraescolar, cuando tuviste que elegir paraescolar, esa parte ¿cómo fue? Porque te digo que para ti fue todo en un solo día. Completamente nuevo, sí, porque yo realmente en mis anteriores colegios pues había tenido más que una preescolar, era como clase de educación física, literal. Ajá. Como si estuviéramos en la primaria. Y aquí me dicen, no, necesitas una preescolar, que es algo que vas a estar haciendo todo el año, ¿no? Sí. Y entonces yo al ver todas las opciones, pues la verdad que lo que más me latió hacer en un principio fue béisbol. Yo siempre me ha gustado el béisbol, jugarlo, más que nada verlo no tanto, pero sí jugarlo y soy bueno para lanzar la bola y también para la bateada y cosas así. Pero yo no había contemplado que el béisbol iba a ser algo complicado para mí. Y me imagino que para mucha gente pues más, porque de por sí a mí me quedaba cerca. La paraescolar de béisbol se tomaba en el Parque Tangamanga, en las canchas de béisbol, las que están pasando el Teatro del Pueblo. Entonces pues yo siendo un estudiambre, yo me tenía que ir en camión al Tangamanga. Entonces, de cualquier cosa, de cualquier punto en donde entraras, de cualquier entrada, para la gente que nos ve de otros lugares, el Tangamanga aquí en San Luis es una marca muy cañona, que todo aquí se llama Tangamanga. Hay enchiladas Tangamanga, papelerías Tangamanga, todo. Pero todo surge, según yo, a raíz del Parque Tangamanga. Sí. Que es como el Central Park de aquí de San Luis, como el bosque Chapultepec. Pues es un parque muy... Es la cosa, es lo icónico de aquí, ¿no? El parque, y es una... Si tú ves a San Luis desde una toma de satélite, hay una manchota verde ahí que estamos muy orgullosos de tener aquí, que es el Parque Tangamanga. Y ahí todo el mundo hace todo. Entonces ahí no era ninguna sorpresa que ahí fuera. Sobre todo porque no sé en dónde... Bueno, sé de otros lugares para jugar béisbol, como los que están acá por la Minera, por las gorditas de Morales. Sí. Pero esos están como más tristes, con todo respeto a los que jueguen por allá. Pero en el Tangamanga, pues bueno, pues hay árboles y pastito y toda la cosa. Pero la cuestión es que para la gente que sabe, todo el mundo sabrá que cualquiera de las dos entradas del parque es mucho caminar para llegar a donde están las canchas que menciono, ¿no? Entonces, pues como aparte era muy temprano el entrenamiento, pues sí era, aunque era 2 veces creo a la semana o una, pues sí era algo que era un poquito molesto. Y sobre todo porque yo estaba muy metido en ese ratito en la cuestión vigoréxica. Yo era muy fan de ir al gimnasio y entonces era una mañana que no tenía yo para entrenar como lo hacía, ¿no? Pero por lo mismo que yo estaba bastante tronado en ese momento,
Dentro del bloque de arte teníamos a estos buenos amigos Chino y mi tocayo Horacio César. Ellos, paréntesis, perdón que te interrumpa, ellos también eran de la generación, pero no eran de la generación. También están invitados, les mando saludos y luego platicamos de ese tema, pero ya. Tienen que venir ellos, tienen que venir. Cierra paréntesis con eso. Ellos terminaron también siendo muy buenos amigos y me veían y me decían, güey, vente con nosotros a animación, cámbiate a animación. Y me estuvieron dice y dice y dice. Y ya cuando vi los pros y contras, pues vi que había mucho más pros porque animación se entrenaba ahí en la escuela. Y cabe mencionar que tú y yo vivíamos realmente muy cerca de la escuela. No vivíamos cerca, de hecho a la fecha seguimos viviendo, que tú ya no vives en el mismo lugar. Pero no era que fuéramos vecinos, pero estábamos como en el mismo círculo. Como un triángulo, por así decirlo. Exactamente. Entonces a mí me quedaba súper bien llegar a paraescolar caminando de mi casa al Covach, que aún así era caminar menos de lo que caminaba a las canchas de base y me ahorraba 2 camiones. Entonces, qué mejor, ¿no? Dineral cuando uno es estudiante. Sobre todo cuando uno es estudiante, claro que sí. Sí, y esa fue la historia de cómo terminé estando en paraescolar, que ahí fue, más bien, la paraescolar de animación, que ahí fue donde realmente hice más amigos, porque si bien en béisbol, pues todo el mundo era súper buena onda y así, la verdad es que cada quien estábamos en nuestro pex. No recuerdo, o al menos yo no fui invitado a algo como de, oye, ya acabó el entrenamiento, vámonos a tal lado, vamos de aquí a... Ni siquiera a desayunar o algo así, porque eso ya lo dice ahorita de adulto, pero en ese rato que eres, pues, chavo de prepa, pues muchas veces, ay, pues vámonos a darle el rol a Plaza Tangamanga o yo qué sé, ¿no? No había eso en béisbol y en animación, la verdad es que sí hermané con mucha gente como, pues bueno, César, Chino, Kong, Coy, Carlos, todos ellos que pues a la fecha son buenos amigos, aunque no frecuentamos tanto. Sí, y también ahorita que mencionas que estuviste en animación, también recuerdo que sí estabas trabado y de hecho te pusieron el torito porque estaba como triángulo el buen Chikai. Y también en animación me lo puso Kong. Saludos al Kong. Ahí luego también está invitado. Pero sí recuerdo que estuviste más cómodo, por así decirlo, en animación. Que en algún momento llegaron a competir o hicieron algo, no sé, como algún torneo o algo respecto a animación. Sí, yo no. Yo la verdad es que yo a pesar de que sí traía muy buena condición física, yo batallaba como para poder acceder a esos eventos. Sobre todo porque ya tenían consolidado muy bien el equipo. Entonces sí, tuvieron muchas muestras. Me acuerdo mucho de una muestra que hicieron ahí en el Covach 26, que pues yo simplemente los vi y les aplaudí. También me tocó ir a echarles porras a una especie de torneo que fue en la Apostólica, que ahí fue de todos los covaches. Me acuerdo que iban pues del 28, del 25. Sí. Y también fueron pues los halcones, ¿no? Los del 26. Pero yo fíjate que yo nunca tuve la oportunidad de... En alguna ocasión sí me incluyeron en unos entrenamientos de una coreografía. Y fíjate que yo era bueno, o sea, yo desde chavito siempre tuve buen como talento para justo recordar pasos, sincronizarme y cosas así. Pero pues no, la verdad es que nunca tuve la oportunidad yo de ir a competir con ellos. Sé que hasta inclusive se iban a otros estados y hacían eventos así. Pero yo no tuve esa oportunidad. Ahí alguien de ellos podrá contar mucho más ese tipo de experiencias. Y regresando a esta parte de haber estudiado en el Covach, también recuerdo que en algún punto vendías cómics. Siendo Boy Scout, tenías esta parte de los cómics en el cual tú los hacías a mano, sacabas copias y los vendías para estos viajes nacionales que tenías. ¿Eso de dónde nació? ¿Cómo lo hiciste? Sí, bueno, eso estuvo muy chistoso porque, bueno, yo de toda la vida he dibujado. Yo siempre he sido mucho de andar contando historias y cosas así. Entonces recuerdo que, pues yo a mí, el dibujo nace porque yo era muy fan de Dragon Ball Z, de Goku y todo, de la onda Saiyajin y así. Y entonces yo en algún momento de chavito, aquí cabe mencionar que yo soy la persona más teta que van a conocer en su vida. Yo en un momento de mi infancia dije, ay, pues yo quisiera ser Goku, la neta.
Yo creo que todo el mundo dijimos eso en algún momento. ¿Intentaste? Yo sí, intenté hacer el Kamehameha, el Kaioken, el Super Saiyajin y la Genki Dama, a la fecha la estoy intentando sacar. Pero la cuestión es que en algún momento yo dije, yo quisiera neta ser como Goku, pero creo que dentro de mi inmadurez de niño tuve un destello de madurez en donde dije, es imposible que yo tenga las mismas aventuras que Goku, pero sí las puedo tener en papel. Okay. Entonces me empecé a dibujar a mí con mis primos, que nos convertíamos en Saiyajin 67, cosas así. Y entonces, pues bueno, primero empiezas que dibujando que al Pikachu, que al Goku y todo. Y luego ya, cuando al menos yo me empecé como a independizar de no solamente dibujar cosas que ya existen, sino ya empezar a crear un personaje mío, tal vez hacerme a mí en caricatura, hacer a mis primos. Y eventualmente empecé a hacer una historieta de que se trataba de mí y de un amigo de la primaria. Pero estuvo chistoso porque todos mis amigos de la primaria ven lo que estoy haciendo y empiezan a decir, no, cámbiale y mejor que sea las aventuras de Horacio y yo. No, Horacio y yo y así, ¿no? Y entonces terminó llamándose Horacio y sus amigos conocen al hombre lobo. Horacio y sus amigos conocen a Drácula, conocen a la momia y así, ¿no? Y entonces eso se me quedó para toda la vida, hacer historietas mías, bueno, donde yo y, bueno, mis amigos y yo fuéramos los protagonistas. Eso escaló en algún momento a los scouts, que se convirtieron en mis amigos más cercanos y donde pues teníamos muchas más aventuras ya de veras, ¿no? O sea, ir campamentos, viajes y así, pues ya se convertía en algo que se prestaba más para historias más locochonas, ¿no? De estos güeyes que encontraron un barco pirata o cosas así, ¿no? Y en algún momento un amigo de los scouts hizo una revista para el grupo en donde estamos de los scouts. Y la empezó a vender, a mí me invitó para colaborar con él en la historieta, a pesar de que él dibujaba súper padre también. Él se encargaba de las portadas y yo hacía la historieta que iba en medio de la revista. Y por cosas de él no la siguió haciendo, pero yo sí detecté que la gente sí se la compraba y que era buen negocio. Entonces empecé yo a hacer también mi historieta, ya en ese formato de que era tal cual agarrar hojas de máquina, doblarlas y así poner varias para que se formara la libretita, ¿no? Y entonces, pues fue un proyecto que empecé yo a hacer pensando simplemente en sacar como algunos pesitos extra, pero la cuestión de llegar al Covach y que tú vieras esto es que hubo una semana, me parece que era una semana, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era una semana en donde tenías que regularizarte, donde justo en iba a ser todo el día de andar haciendo trabajos y cosas si necesitabas recuperar puntos para no reprobar las materias. Entonces yo la verdad es que yo ya en el Covach era una persona bastante dedicada y no tenía nada reprobado ni nada que debía. La verdad, sí. Entonces, y a esto es a lo que voy, porque en algún momento yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo se llamaba eso? ¿La semana de regularización tal cual? Sí. ¿Eso qué onda o qué? ¿Qué hay que hacer? No, pues es que si debes algo, pues aquí lo recuperas. Y dije, oye, ¿y si yo no debo nada, qué? ¿Me quedo en mi casa o qué? No, si tienes que venir. Pero ¿y qué voy a hacer yo? Y me decían, pues es que seguramente te van a decir que te sientes y no hagas ruido, ¿no? Y yo dije, no manches, no, qué hueva. Pero aproveché y dije, pues puedo traer mi cómic y en lo que todo el mundo está haciendo sus trabajos, yo estoy dibujando, ¿no? Pero era chistoso que la gente me veía dibujando y me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Eso para qué es? O sea, como pensando que lo estaba haciendo para una materia que debía o algo así. Entonces veía yo el pánico en sus ojos de, no manches, ¿tampoco tenemos que hacer eso? Y yo, no, tranquilos, esto es algo que yo hago, pues, o sea, yo lo hago porque me gusta. Entonces ahí la gente se dio cuenta que yo sabía dibujar, pero también veían que era una historia. Me decían, a ver, préstamelo, ¿lo puedo leer? Sí. Y entonces estuvo chistoso porque lo leía alguien y llegaba también otra persona. ¿Y eso qué es? ¿Eso para qué clase? No, es algo que está haciendo este güey, pero está bien chido, mira. Y entonces todos lo leían, pero yo llevaba el número 5 y me decían, güey, pero este es el 5, tráete los otros 3 números y los otros 4 números. Y entonces ya iba yo y los llevaba y los estaban leyendo y es un recuerdo muy grato ver a todos leyendo el cómic mientras yo lo seguía dibujando, ¿no? Ahí fue donde vi que eso podía sobrepasar las fronteras del movimiento scout y llegar a gente de a pie, ¿no? Y ahí fue cuando lo empecé a vender. Creo que en el Covach nunca lo vendí, pero lo vendí ya, lo intenté vender en mi universidad con amigos y cosas así. Pero fue gracias a la camaradería del Covach que me di cuenta que a la gente le gustaba.
Sí recuerdo que cuando llegaste, pues lo repartiste para que nos dieras, o te diéramos como el visto bueno, por así decirlo, y empezamos a leerlo. Y la verdad es que sí gustó mucho y empezamos a leerlo bastante. Que yo recuerdo que en alguno de los tomos, no recuerdo en específico cuál, pero decía algo así como, al final te daban un tipo tip o algo como de algún comentario que decía algo así de cepíllate los dientes con tocino. No, nunca te cepilles los dientes con Nunca te tocino. cepilles los dientes con tocino. Eso de... ¿por qué Bueno, ¿De eso nació? era una onda que era en todos los números. Al final de todos los números venía el Wipo mensaje. Wipo fue mi amigo más longevo que tengo, que pues fue también de los scouts. Él fue como mi Sancho Panza durante toda mi vida scout. Y éramos muy, muy amigos. Y yo me di cuenta que él, pues siempre, yo siempre fui más extrovertido que él. Pero yo veía que cuando él estaba conmigo, su sola personalidad le gustaba a la gente, era una persona muy agradable. Y el hecho de que yo lo incluyera le daba como un plus a todo lo que hacíamos juntos. Entonces, él era también un personaje de mi historieta. Y en algún momento yo le puse el apodo de Wipo, cuando estaba muy de moda lo de Cauco y todo, y había un hipopótamo morado que se llamaba Wipo. Sí. Así le llamé en algún momento y se le quedó por muchos años. Ahorita ya agradece que ya no le dicen así, pero para todos lados era Wipo, ¿no? Y resulta que él y yo crecimos juntos y éramos fans de las mismas caricaturas, entre ellas eran los Animaniacs. Yo no sé si tú recuerdas a los Animaniacs, Sí. que no siempre, pero en muchos episodios cuando terminaban tenían una sección que se llamaba la rueda de la moraleja, que literal sacaban una rueda de estas como de la fortuna de la nada y decían, rueda la moraleja, gira una y otra vez y danos la lección que tenemos que aprender, y les daba una cosa que no tenía ningún sentido, no tenía nada que ver con el episodio ni nada. Y entonces yo le dije a Wipo, esto lo tenemos que hacer nosotros también en la historieta. O sea, al final tiene que haber algo, pero que sirva y que la gente se acuerde. Entonces dejamos el Wipo mensaje, que eso se encargaba de escribirlos él. Oh. Eso sí era completamente de él. Yo evidentemente le ayudaba, le daba como ideas, y entre los dos nos poníamos a ver los Animaniacs en YouTube, cosas de buena idea, mala idea de la misma caricatura, para de ahí sacar las ideas de los Wipo mensajes. Y de ahí salió, realmente esa fue la historia del Wipo mensaje. Sí, recuerdo que tenía buenos mensajes al final, que al final de cuentas la historieta, como lo comentaste, era relacionada a los Boy Scouts, que también veía que tenían valores y lo empezaste a hacer desde la prepa o desde antes de la prepa y lo seguiste haciendo todavía con los Boy Scouts, ¿no? Sí, bueno, realmente eso lo empecé a hacer tal vez sí en la prepa, específicamente ese cómic de Armstrong. Porque pero fue a raíz de lo que te contaba ahorita de la revista que había sacado mi amigo. Yo por lo general había desde chavito dibujado en libretas. Igual otro saludo a mi papá. Mi papá siempre me ayudó porque yo devoraba libretas de dibujos, o sea, las llenaba. Y mi papá sí desde siempre me dijo, mira, no te voy a decir que no dibujes, o sea, dibuja, pero yo te compro las libretas que quieras, nada más no llenes las de la escuela. Y ese era el trato, pues, o sea, tú haz la escuela, pero aquí tienes tus libretas para que las llenes de dibujos. Y eran las libretas que yo llenaba de historietas. Ya después pasé a las hojas de máquina porque pues ya era mucho más limpio. Y a la hora de sacar copias para venderlas, porque como bien dices, ese proyecto de Armstrong yo lo terminé vendiendo en campamentos de scouts nacionales, Okay. que fue donde saqué muchos ahorros porque la verdad se me vendían muy bien. Además que fue la vez donde llegué a probar la fama alguna, porque gracias a los dibujos yo también terminé en un periodo de tiempo siendo el caricaturista oficial de la revista Scout Nacional de México. Sí, estuvo muy chistosa esa historia porque yo como en el 2005 conozco al jefe Scout Nacional de ese entonces, Raúl Sánchez Vaca, que siempre un tipazo. Y a raíz de eso lo frecuento siempre en todos los campamentos nacionales. Entonces ya me ubicaba el vato de Chicay de San Luis, ¿no? Y en algún momento a él le toca venir a San Luis a un evento al que a mí me mandan como de servicio, como de estar ahí dependiente de lo que necesitan para las actividades. Pero de nuevo aprovecho para saludarlo y le enseño mi historieta. O sea, dije, viene Raúl, le voy a llevar mi historieta pues para ver qué sale, ¿no?
yo pensando a medias, o sea, como de a lo mejor la ve y dice, oye, pues vamos a incluir esto en tal lado, vamos a hacer esto, yo qué sé, ¿no? La verdad iba yo como para, oye Raúl, ¿cómo ves? Esto es lo que yo hago, ¿te gusta? ¿Se puede hacer algo? Y esa vez me acuerdo que simplemente me dio un avionazo, como de, mira qué padre tu historieta, no, pues síguele. Pero resulta que estando en el Covach, recuerdo una vez que me había ido yo a hacer ejercicio temprano, regreso a mi casa y me dice mi abuelita, que en ese entonces vivía con nosotros, oye, le hablaron a tu papá de México, un tal Raúl Sánchez Vaca. Y yo dije, Chihuahua, pues ese es el jefe fiscal nacional, ¿qué querrá con mi papá? Cabe mencionar que mi papá y yo nos llamamos igual, Horacio. Entonces, pues seguramente habló preguntando por Horacio y mi abuelita asumió que buscaba a mi papá cuando realmente me buscaba a mí. Entonces, como 2 semanas después ya logra contactarme y me dice, oye, no, pues eres más difícil de contactar que el presidente, güey, que no sé qué. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Sigues dibujando? Yo, pues sí. Pues, ¿cómo ves que tú te conviertas en el caricaturista oficial de Foro Joven, que era la revista que se esparcía por todo México a la gente que pagaba el registro de los Scouts, de la Asociación Scouts de México? Y yo le dije, no, pues yo encantado, pues ¿qué necesitas que haga o qué? Y me dio tema libre, simplemente que justo como Armstrong se pusieran valores, se plasmaran valores y situaciones pues de compañerismo, de amistad. Y yo pues lo aproveché y era mucho más desafiante porque ahí ya no tenía yo la libreta para llenar de dibujos. Eran 2 páginas que se tenían que llenar de dibujos y tenías que contar una historia mucho más corta, concisa, y yo intentaba siempre ponerle un poco de humor. Entonces, afortunadamente, esa historieta, pues yo siempre la firmaba por Chikai, ¿no? Y en algún momento me tocó estar vendiendo cómics en un campamento nacional. Y me acuerdo que dije, voy a hacer el experimento a ver si jala. Y llegué y en los campamentos Scouts nacionales siempre la gente va como con esta disposición a conocer gente y a ser amigos, ¿no? Entonces tú puedes llegar con cualquier bolita y, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué? Y te reciben chido y todo el mundo trae como esta onda de socializar y de conocer gente. Entonces yo llegaba y yo ya tenía mi speech de, oigan, pues miren, estoy haciendo esta historieta, bla, bla, bla. Pero en una de esas se me ocurre cambiarle y decirles, oigan, ¿cómo andan? ¿Qué? ¿De dónde vienen? Sí, chido. Oigan, ustedes leen For Joven, que era la revista. Entonces me decían, sí, ¿cómo no? Les digo, pues yo soy Chikai. No, todo el mundo se volvía loco en ese ratito de, güey, tus historietas es lo único que leo yo de la revista. Y la verdad es que sí, pues muchas veces la revista tenía artículos de, no sé, de un scout en Puebla. Que tú aquí en San Luis decías, pues, ¿quién es ese vato? O cosas así, ¿no? Pero la historieta, como aparte era lo que iba en medio, era lo que abrías la revista y salía la historieta. Y como eran dibujos, pues a la gente siempre le atrae. Entonces todo el mundo me decía, güey, tu historieta es lo único que leo de Foro Joven. Y yo les decía, ya aprovechaba yo ahí para decirles, oigan, pues miren, traigo otro proyecto de dibujo, igual Scout, vean esto. Y la gente sí me decía, cállate y toma mi dinero, güey. O sea, ahí, con esa historieta fue que me compré mi primer computadora para lo que ahora me dedico yo, que son los videos, ¿no? Aquí abrimos un paréntesis. La verdad es que no es porque esté aquí y que sea mi amigo, pero el buen Chikai se dedica ahora a videos, pues, corporativos, videos sociales, videos de trabajo, podcast, etcétera, y la verdad es de los mejores al menos de San Luis, y no sé si del mundo, podríamos decir. Ojalá y algún día sea del mundo y del universo. Bueno, pero todo nace, yo creo que esta parte creativa, que tu papá no se equivocó, regresándolo al Covach, a meterte a arte, porque al final de cuentas sí tenías cuestiones creativas y artísticas. Pero ¿por qué no a dibujo, por ejemplo, a esta parte de que te pues no sé, tal vez no se le ocurrió. O sea, yo la verdad no recuerdo que hubiera dibujo, pero pues mi papá me vio más, tal vez porque, y fíjate que no se lo he preguntado, pero la verdad es que yo, si bien mi onda siempre fue dibujar, hace mucho que no dibujo, pero lo sigo frecuentando de repente. Pero yo siempre fui el cuate que escribía la pastorela para diciembre, el que actuaba aparte en la pastorela, que escribía canciones, bueno, le cambiaba la letra a canciones que existían para hacer canciones nuevas y hacer reír a la gente y cosas así. Entonces como que sí, siempre fui más movido a la parte creativa. Entonces sí, la verdad que mi papá pues no se equivocó en la cuestión de que iba yo a estar mejor en el bloque de arte que en el de salud, por ejemplo. Ahí sí hubiera sido yo
un pez fuera del agua completamente, ¿no? Y regresando a la parte de que decías que te ayudaba para tener ingresos, vender esta revista, a esta parte de ser estudiante, pues también lo importante era que cuando uno está en el Covach, bueno, en la prepa, a nosotros nos tocó que Sí. el hambre, literalmente el hambre que te da en la parte de entrabas, a los que no sepan, en el turno vespertino, que nos tocó coincidir a mí y a la chica y a mí en el último año, entras a las 2 de la tarde y luego hay días que sales, dependiendo de cuántas materias tienes al día, puedes salir 6, 7 o hasta las 8 de la noche. Que de hecho, un semestre nos tocó salir a las 8 de la noche los viernes. Me acuerdo, esas ya eran ganas de molestar. Esas eran ganas de de ensañarse con nosotros. Pero, por ejemplo, tus hábitos y tu forma de, por así decirlo, de vivir cambia completamente cuando estás en la tarde, ¿no? Completamente, de por sí. Yo la única ocasión que había estado, ya después, gracias al Covach, y de estar en la tarde, cuando me tocó ir en la tarde a la universidad, ya no lo resentí. Al contrario, o sea, yo, para empezar, yo la primera vez que estuve en la tarde en la escuela fue en el Covach. Y sí fue una cosa como de al principio de, ay, güey, pues voy a estar en la tarde y escuchas estas ondas de, es que en la tarde están los malos, güey. O sea, los aplicados están en la mañana y en la tarde están los problemáticos, bla, 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 bla. Son las cosas que todo el mundo te dice, ¿no? Y yo decía, ay, güey, pues a ver cómo me va. Y aparte, lo que bien dices tú de todos tus hábitos tienen que cambiar. Pero ahí yo creo que gracias al Covach me di cuenta que yo soy una persona mucho más productiva cuando tengo la mañana libre para hacer cosas mías y la tarde para ser productivo, para hacer cosas más de estudiar, trabajar y cosas así. Ahorita, pues bueno, por mi chamba, pues tengo que andar trabajando tanto en la mañana como en la tarde y depende del día y depende de quién si quiere en la tarde y en la mañana, pero al menos sí, ahorita trato yo de tener unos hábitos muy parecidos a los que tenía en el Covach. O sea, yo hago ejercicio temprano y después lo dedico a hacer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Tanto de mi casa como de la vida laboral, como social, es en la tarde. Y es que entonces literalmente a ti te funcionó ese cambio que platicaste al principio, que decías que al menos querías tomar una rutina o un hábito de una escuela más formal. Justo. En el cual te ayudara a que continuaras tus estudios sin perder esta rutina que podías llegar a tomar en una escuela formal, ¿no? Claro, y además me ayudó mucho a despreocuparme muy cañón de lo que te contaba al principio, porque pasa mucho esto de cuando tú pasas de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad, siempre es este ritual donde la misma sociedad te empieza a decir, no, aguas, ya vas a la secundaria, ya vas a la prepa, ya vas a la uni, ahí sí se va a poner perro y resulta que termina siendo el mismo balagardo toda la vida y simplemente son etapas que disfrutas de manera diferente, ¿no? O sea, una vez en la escuela, para siempre vas a estar en la escuela, o sea, no cambian realmente muchas cosas, ¿no? O sea, te vas adaptando porque el mismo sistema te va obligando, o sea, no es como que des un paso de... Oye, estás jugando con bloquecitos y ahorita ya vas a tener que estar haciendo ejercicios de astronauta o cosas así. O sea, no. Y yo la cosa que me ayudó mucho también el Covach fue ver que realmente no estaba yo tan mal como yo creía. O sea, ya entrando ahí con ustedes y viendo cómo estábamos todos, dije, no, pues mira, realmente todos estamos igual de güeyes. Vamos a crecer, vamos a mejorar. Sí. Y es que regresamos a la parte de que el hambre te hace cambiar muchas cosas. Recuerdo que entrabas a veces a clases con papas hervidas que te las comías como manzanas. Eso, porque era por el tiempo o por el hambre o no, realmente eso fue un tip que me pasó un primo de la Ciudad de México, que yo en ese ratito te digo que andaba yo muy clavado en la cuestión del gimnasio y de la alimentación y de estar súper mamado y así. Y entonces en algún momento pues llega, yo creo que todo el mundo los que hemos hecho ejercicio nos hemos puesto como la meta de ponerte bien brazudo, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero estar más mamado en los brazos, ¿no? Y quiero tener unos brazotes tipo Johnny Bravo y cosas así. Y entonces mi primo me pasó el tip de cómete una papa así hervida, ¿no? Y mi papá, pues bueno, mi abuelita que todavía estaba aquí con nosotros me hacía de comer, pero yo me llevaba la papa como para un tentempié
para comérmelo antes y aguantar el hambre que mencionas, porque cabe mencionar que entrando al Covach entrabas a tierra de nadie en cuestión de traes comida o algo que se antoje, ya no es tuyo, ya es de quien lo agarre. Y entonces, y eso, fíjate, qué chistoso que lo dices, no, yo no me acuerdo que eso lo hacía, no me acordaba que eso yo lo hacía en el Covach, me acuerdo que lo hacía en primer semestre de universidad, pero no me acordaba que ese hábito lo tenía desde el Covach. Qué cagado. Sí, recuerdo que, como bien mencionas, cuando estás en la prepa y a las 5 de la tarde te daba un hambre bestial. Voraz. Yo creo que aparte a esa edad y con tanta energía que pues, consumíamos, te da muchísima hambre. Y bueno, en la tiendita era campo minado para cuando comprabas algo, porque era de que comprabas algo, un mollete o una gordita o una dona, lo que sea. La gente se transformaba. La gente pasaba Era a Walking sus Dead. más bajos instintos. Justo era Walking Dead ahí adentro. O sea, las escenas de Walking Dead donde se ven que están despedazando al güey, eso era la cafetería del Covach. Sí, porque recuerdo también que los molletes eran muy ricos y Uy, los molletes. comprabas tu mollete, en ocasiones tenías que comprar dos, cualquier cosa que compraras, una para dejarla como carnada ahí, que la gente se aborazara ahí. Era una y tú ofrenda. te ibas a esconder a otro lado para poder comer a gusto esa parte, porque si no, no había forma. Bueno, que también nosotros éramos también parte de esa horda, que cuando teníamos hambre, también, Sí, era una cosa como el ejército, de lo que te hacen, lo vas a hacer tú. Exacto. Sí, yo al principio trataba de ser muy respetuoso hasta que me tocó que se acabaran un mollete que había comprado para mí. Entonces dije, sí, güeyes, pues ahora lo que se compren también me lo voy a acabar yo. Porque por lo general es de que alguien te dice, ay, güey, ¿me das poquito de tu mollete? No te imaginas que ese poquito se refieren a te voy a morder la mitad de tu mollete, dando el bocado más grande que pueda dar para agandallármelo, ¿no? Entonces te lo hacen y lo terminas haciendo tú. Yo, esa estrategia que dices, esa era la que yo tenía. Yo ahí en el Covach fue cuando me volví súper fan de los molletes. Porque los molletes del Covach estaban bien buenos, bien buenos. La salsa roja estaba buenísima. Y yo de ahí me acuerdo que a la fecha hay veces que me dan unos antojos de mollete. Y sí voy y mi papá es el que ahorita me prepara mi salsita. Pero yo voy y me compro mi bolillo y todo. Pero eso fue a raíz del Covach. Sí. Y es que ahí yo creo que a nosotros nos tocó vivir nada más 3 años de historias. Pero las historias que debe haber en las cafeterías, no solamente de ese Covach, de varios, deben ser espectaculares. Yo me acuerdo de una, no voy a decir el nombre de mi compañero, que también es gran amigo, pero... Para que no lo metan a la cárcel. Sí lo reportaron, ¿sabes? Pero es chaparrito, es como el diablo. Pero estábamos enfrente de la cafetería. Era una barra, la cafetería un poquito alta, en la cual de un lado estábamos nosotros con... Nada más se veían las manos así con los billetes o las monedas, así de que, yo quiero una dona, quiero tal. Y del otro lado estaban como Mad Max cuando están pidiendo agua, así. Sí. Y de repente, del otro lado estaban las personas atendiendo y estaban las gorditas, los molletes, las donas, etcétera. No sé si tú ya estabas ahí, pero esa escena fue casi rozando la gloria, porque estaban las donas y recuerdo que a este compañero, ya iba a decir su nombre, lo agarran, lo levantan por la barra, abrazan las donas como máquina de peluches y las echa para atrás. Y toda la gente pues fue como recibir maná del cielo. Entonces todo el mundo comió las donas, quedó embarrado de chocolate, lo reportaron, lo regañaron, tuvo que pagar las donas, pero fue algo que por ser jóvenes haces sin pensarlo, pero... Fue el Robin Hood del pueblo, de ese momento. Pero bueno, esa es la parte del hambre. Y hablando de los reportes, también recuerdo que había varios profesores que eran, como tú dices, y bien lo dices, eran estrictos, bravos, pero había otros que eran más tranquilos. Pero había unos en especial que no eran profesores, pero eran los que nos estaban cuidando, que no nos pasáramos de lanza, que eran Paco y Miguel. Tú los conociste, ¿no? Claro, sí. Ellos eran prefectos, ¿verdad? Prefectos se llamaban. Sí, cómo no, pues ahí es una dualidad muy, muy, muy chistosa, porque yo al primero que recuerdo que conocí fue a Paco. Y a Paco yo lo recuerdo, haz de cuenta que lo estoy viendo ahorita. O sea, si el cuate al menos no ha cambiado, yo ahorita si lo veo en la calle lo reconozco al máximo.
Y él, yo lo recuerdo como el brother más buena onda del mundo. O sea, no quiero decir que fuera barco, porque seguro no lo era. No. Pero era un brother que te trataba tal cual como otro chavo. Pues, sabía hablarte en tu idioma, de chavo. Sí. A mí yo, de hecho, la última vez que lo vi en la presa de San José. En esa época, o sea, yo llevo más de 10, 15 años sin verlo, porque lo vi estando en el Cobach. De hecho, según yo, él se salió del Cobach. No, él sigue ahí porque hace poco fui a un evento del Cobach y les dieron una placa a los dos, que la verdad bien merecida, bien porque merecida. Ellos, cómo reformaron personas, nos reformaron también, nos incluimos. Sí, claro. Con ya 20, 15, 20 o 25 años, uno de esos tres, sí, pero ya son bastantes años ahí. Pues está curioso porque yo sí recuerdo que en algún momento del año en el que yo estuve en el Cobach, Paco yo ya no lo vi. Okay. Y de hecho fue el cambio que ahora ya veía yo a Miguel. Y completamente otra onda de que Miguel era la autoridad. O sea, Miguel sí era de un vato que llegaba y no... O sea, era para poner orden, lo que sea que estuviera pasando, y era esta onda de... Estamos haciendo cualquier cosa, ahí viene Miguel. Y sí lo recuerdo a él como eso. O sea, son las dos... A Paco la última vez que lo vi en la presa de San José. Me acuerdo que lo saludé, el güey me reconoció y me hablaba, como tú dices, como chavo de... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? No, sí, cuenta con eso, güey, que no sé qué, y así. Y ya después lo dejé de ver. No sé si a lo mejor se pasó a la mañana o algo. Puede ser algo así. Creo que pueden pedir hasta un año sabático para poder hacer actividades. Descansar. Puede ser que es algo así. Puede ser. Entonces eso, fíjate, eso da bastante sentido. Pero sí, a raíz de eso fue estar siempre con Miguel. Y sí, pues recuerdo que pues nosotros estábamos en el bloque de arte, pues. O sea, sí era el salón lleno de bolas de papel ensalivadas, de todo lo que nos aventábamos y cosas así. Y es que, la verdad, retomando el punto de ellos, de los años que llevan ahí, mis respetos, yo no sé cómo lo hacen. Ellos son los verdaderos influencers, la verdad, porque influenciar a, no sé, 150 personas por año, y luego son 3 años, y luego somos con las hormonas al 100, y no te portabas bien, y luego el uniforme completo, y eran los que estaban atrás de nosotros para... tiene que ser así, y no dejarse y sabérselas de todos los trucos. Entonces, todos los yo me acuerdo que Paco también era bueno, pero también si te pasabas, ahí sí venía la corrección. Sí. Pero el bravo era Miguel, que la verdad tenía que ser así, porque si no, yo creo que te pasan encima. Te lo pasas, sí. Miguel estaba pelón, con barba de candado. Lo vi hace poco y le dije, Miguel, gracias por reformar tantas vidas, de verdad, porque... Y me dijo, se rió, dijo, ¿cómo que reformar? Le digo, si es que ese era, o es tu trabajo, porque la verdad lo haces muy bien. Y me acuerdo que estaba pelón, con barba de candado, parecía carcelero, la verdad. Sí. Casi me faltaba nada más la macana para ¿qué están haciendo? Pero la verdad es que se tiene buenos recuerdos de ellos, ¿no? Claro que sí, no, eran unos tipazos los dos. Sí. Digo, yo con Miguel realmente no conviví más que eso de que llegara y ya sabías que con él ni hablaras ni nada. Al menos esa era como mi forma, ¿no? Sí. Pero sí, con Paco sí, por lo menos que Paco era como un poquito más abierto a cotorrear con los estudiantes, pero a los dos les tengo buenos recuerdos. Claro, y bueno, y recordando esta parte del tiempo que estuviste ahí, si pudieras darte un consejo o vieras al Chicay que entraba ahí por primera vez al Cobach, ¿qué le dirías o qué platicarías con él? ¿En cuanto al Cobach? En cuanto a cosas generales, Cobach y cosas generales. Bueno, a lo mejor en algo general, por ejemplo, volviendo a lo de mi historieta, yo si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y darme un consejo, sería no tomármela tan... No, cambiar un poquito la estrategia, porque yo esa historieta la tenía contemplada como si fuera un manga, o como si fuera a ser un manga. Entonces, los mangas son estas pues cosas japonesas, tipo Dragon Ball, Z, te das de cuenta la saga de Freezer. Entonces, si la saga de Freezer dura, no sé, 100 episodios, yo tenía que hacer 100 cómics. Okay. Y entonces eso, pues en ese momento estás chavo y tienes toda la vida por delante, no te das cuenta que hacer 100 historietas está muy cañón. Y yo ya tenía la historia de cómo iba a ser, y pues iba a ser una historia larga. Pero el problema es que no contemplaba yo que en algún momento la vida te empieza a consumir y empiezas a tener menos tiempo para hacer esas cosas. Que fue un gran proyecto, Armstrong para mí fue un gran proyecto porque con él aprendí también a
a animar, a usar Photoshop, muchos programas de la computadora. Hice mi canal de YouTube de animaciones, que hacía yo mi animación de feliz cumpleaños, feliz Navidad, que eran los que mandaba con mis personajes, animándolos yo. Y es algo que me dio muchas herramientas para las cosas que hago ahora en mi trabajo. Pero al menos en cuestión de la historieta per se, me gustaría decirme, llévatela más relax y haz una historieta mucho más reducida. O sea, haz unos 5 episodios o haz una historieta larga, pero que sea solo una. Y que puedas comercializar mucho más fácil, venderla más cara, pero de esta es la historieta y ya, y no se va a quedar sin terminar como fue lo que pasó. Entonces eso sería uno. Y en cuestión del Kovach, la verdad es que yo no cambiaría nada. Me gustaría, si pudiera yo regresar en el tiempo, simplemente me disfrazaría de perfecto tal vez. Y simplemente me encargaría de ver todo lo que pasó. Porque es que nos faltarían muchos podcasts para hablar. Pero también pasó que a mí me operaron de una hernia estando en el Kovach. Claro. Ajá. Y la hermandad que tuve ahí de la gente, cómo me cuidaba o la gente que me hacía reír. O sea, yo me acuerdo que a mí reírme me dolía muchísimo. Y me acuerdo perfecto que una vez casi me matas tú. No me acuerdo qué estabas haciendo, pero algo traías tú y yo estaba riéndome, pero me estaba doliendo tanto que decía, este güey me va a matar. O sea, me voy a morir de la risa por culpa de este güey. Pero cómo me cuidó todo el mundo cuando me operaron y todo, y tantas cosas que pasaron. Simplemente me gustaría, pues, volverlas a vivir. O sea, no cambiaría nada. Hay veces que me pongo a pensar, qué chido hubiera estado entrar desde primer año al Kovach. Sí. Pero muchas veces digo, pues que quién sabe, porque si cambio eso, tal vez no terminaría estando ni en la paraescolar en donde estuve, ni en el bloque en el que estuve, ¿no? Entonces, mejor así lo dejo y me quedo con el grato recuerdo, porque realmente fue un año muy, muy chido. O sea, ese año terminé con más amigos y más experiencias que los otros 2 años que estuve en la prepa y hasta algunos de la secundaria. Sí, y es que, bueno, varía mucho de persona a persona, pero los amigos que se hicieron al menos del Kovach, yo sigo frecuentando a bastante, supongo que, o creo que tú también. Pues, para empezar, estamos aquí. Estamos aquí sentados. Sí, sí, sí. Y entonces es algo que uno valora, y cuando preguntan, y creo que también lo has dicho, sí aprendes cuestiones educativas y pues de materias, pero creo que aprendes más de la vida, creo que. Claro. Y sí, lo que mencionas, por ejemplo, para empezar estamos tú y yo aquí grabando. Acabo de grabar, de cubrir la boda de una compañera que, híjole, cómo la quiero, Suria. Un saludo a Suria, invitada también. Sí, ahí estuve en su boda, pues. Y en su boda vi a Ivonne. Y también tengo un trabajo con una empresa donde también está el buen líder, que nos vemos de repente ahí y siempre como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, solamente porque ya estamos en un ambiente laboral, sino a lo mejor nos pudiéramos poner a cotorrear de más cosas. Sí. Pero me acuerdo mucho del líder, por ejemplo, hace ya bastantes años festejó su cumpleaños y nos invitó. Y yo me quedé hasta que se acabó. De hecho, él me llevó a mi casa. Y como si en serio no hubiera pasado el tiempo. O sea, y yo le he dicho, vuelve a hacer otra fiesta de cumpleaños, güey. O sea, la neta esa vez estuvo bien chida. Sí, no, amigos para toda la vida. Sí, y la verdad es que el Kovach, mucha gente, lo dijiste al principio, cuando estás en la tarde o el Kovach, lo tienen etiquetado como algo malo. Puros criminales. Y la verdad es que de ahí salen personas muy importantes, muy buenas personas. Hay generaciones muy buenas. Quiero entender que también hay generaciones malas y hay personas que creo que pues no toman decisiones correctas. Como en todos lados. Como en todos lados, exactamente. Pero creo que es un colegio muy, muy bueno, la verdad, porque es un colegio, al final de cuentas, colegio de bachilleres. Y esta parte de que haya sido parte del último año, como tú dices, a lo mejor si hubiera sido otros años no sería lo mismo, pero sí hubiera estado padre que hubiera estado más tiempo ahí, ¿no? Mucho. Yo, por ejemplo, de mi universidad, yo no tuve graduación porque terminé yéndome a estudiar a otro lado en cuestión de estudiar en el extranjero. Entonces me perdí la graduación de mi universidad. Pero, sinceramente, a pesar de que también tuve mi graduación de secundaria, que la recuerdo bien, y la de primaria también, si yo pudiera decir cuál fue la graduación que más me gustó, fue la del Kovach. La del Kovach realmente la recuerdo, fue en el Libanés. Recuerdo estar cuando llegaron los mariachis, que estábamos todos abrazados en un círculo enorme. Yo estaba creo abrazado de Kong. Entonces, para que la gente que no sepa, yo mido 1.70, Kong ha de medir 1.80,
80 y 80 y tantos tantos, o 90, o sea, era una cerca de persona los 90. enorme. Pero éramos muy, muy amigos y estábamos abrazados los dos cantando y no, lo recuerdo, pero con mucho cariño la graduación del Covach. Híjole, ya no voy a ver a todos estos perdedores en un buen rato, hombre. Chihuahuas. Fue buen aprendizaje y creo que... Perdedores con todo cariño, ¿eh? Sí, sí. Y a todas las personas que hemos mencionado y a las que no hemos mencionado, pues claro que están invitadas. Chicay, qué gusto platicar contigo en este momento. Espero que sea el primero de varias historias del Covach. Todavía hay algunas por contar. Por ahora el tiempo ya nos ganó, pero me gustaría invitarte después a seguir platicando sobre el ex estudiantes juventud, y me gustaría que compartieras tus redes sociales para que te conozcan y sepan de tu trabajo por si en algún momento te quieren contratar, y los vamos a dejar en la descripción también. No, claro, y muchísimas gracias por invitarme a ser el padrino de este grandísimo proyecto, que yo le veo mucho futuro, porque la verdad es que sí, en el Covach salieron historias increíbles. Seguramente hay historias que te pueden dar para muchísimos podcasts. Sí. Y claro, a mí me pueden encontrar tal cual como Chicay, CHIKAY, en casi todos lados. Estoy como Chicay01 en Instagram, y en mi Facebook estoy como Chi_Kai. Y me parece, bueno, en YouTube también estoy como Chicay. Entonces, para que ahí vean las cosas que casi ya no he subido, pero pues comparto cosas sobre todo de mi trabajo, y si a alguien se le ofrece eventos sociales, deportivos, cosas corporativas, promocionales, todo en cuestión de video, animaciones, cuenten conmigo. El buen Chicay es de lo mejor, de verdad, es de lo mejor. Vean su trabajo y sin duda lo pueden contratar para cualquier evento que tengan. Chicay, otra vez muchas gracias. Espero que este sea el primero de muchos. Muchas gracias a ustedes por ver este video. Por favor, denle click a la campana si quieren seguir viendo notificaciones respecto a este podcast. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.